en primera, I'll switch to Spanish, en primera de Tesalonicenses 5 y 17. Y la palabra dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Dios, te pedimos, Señor Jesús, que tú seas el quien abra nuestro entendimiento, Señor. Que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, Jesús. Que sin ti, Señor, no podemos discernir, no podemos, Señor, hacer nada sin ti. Confiamos en ti, en tu palabra, Señor, en tu Espíritu Santo, Dios mío. Haz tu obra y tu voluntad, oh Dios. In Jesus' name we pray. Amén. Hemos leído en primera de Tesalonicenses 5 y 17, es en el Nuevo Testamento. La palabra simplemente dice orar sin cesar. O en otras palabras, orar sin parar, sin tener un momento que no ora, que no oramos. Y uno puede decir, tal vez uno puede decir, es imposible orar sin cesar, orar sin parar, porque tengo que trabajar, o tengo que ir a la escuela, o tengo que ir a la tienda a comprar comida. Pero cuando la Biblia dice orar sin cesar, no está necesariamente diciendo que todo el día tenemos que estar arrodillados. No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Pero lo que la Biblia está diciendo es que tenemos que orar sin parar, tal vez en la mente, en nuestra conciencia. Cuando tenemos esa práctica en nosotros, o cuando vivimos de esa manera, estamos en un estado de oración. No es necesariamente que estemos arrodillados, es más que nos postremos espiritualmente. Tal vez estemos en el carro a veces, tal vez estemos sentados haciendo un trabajo, pero lo que la Biblia o lo que Dios nos está diciendo aquí en la palabra es que tenemos que estar manteniéndonos en un estado de oración, de pedirle a Dios por algo. Tal vez estamos pasando por algo difícil en un momento y no tenemos ese tiempo para huirnos de esa situación y arrodillarnos, pero si tenemos en nuestra mente un estado de oración, entonces podemos orar sin cesar. Y siempre hay razones por qué orar, siempre hay por qué nosotros debemos de ir a Dios en oración. No hay situación en la cual no necesitamos a Dios, porque no podemos hacerlo sin Dios. Vamos a ver también Mateo 26 y 41. Y he titulado este mensaje, orar sin cesar. Vamos a ver cómo podemos orar sin cesar, orar sin parar. Mateo 26 y versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí en el libro de Mateo dice la Biblia que tenemos que estar velando y orando, o estar despiertos. Eso es lo que es velar, mantenernos despiertos. No significa que no durmamos, sino que está diciendo que estemos alerta, que no nos dejemos dejar llevar por cualquier cosa, sino que estemos velando y orando para no entrar en tentación, porque vienen tentaciones. Por eso es que la Biblia nos está diciendo, tal vez en el momento no estemos en una tentación, tal vez en el momento no esté la tentación frente a nosotros, delante de nosotros, pero la Biblia nos está advirtiendo porque va a venir la tentación, viene la tentación. Y dice, para esa tentación que va a venir, o que en la que puede uno entrar, uno tiene que velar y orar. Tenemos que estar orando para prepararnos, para estar listos para ese momento que venga la tentación, para no entrar en ella.
Y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, o el espíritu puede orar, el espíritu más bien quiere orar, el espíritu, el hombre espiritual. Pero dice la Biblia que la carne es débil. Esta carne en la cual nosotros tenemos sobre el espíritu es débil, se cansa uno. O a veces uno tiene deseos de la carne, la cual uno tiene que no prestarle su tiempo, no prestarle nuestra atención, sino que la Biblia dice que tenemos que prestarle atención y tiempo al espíritu, porque dice que el espíritu es el que está dispuesto, pero por eso es que tenemos que darle más tiempo, tenemos que darle más, invertir más en el espíritu y no tanto en la carne, aunque sí, a veces tenemos que comer, es cierto, tenemos que comer, tenemos que dormir, eso no vamos a parar de hacerlo, tenemos que hacerlo para sobrevivir, para seguir viviendo aquí en la tierra donde Dios nos ha puesto. Pero también hay una manera como nosotros podemos balancear y también darle tiempo al Espíritu, darle tiempo a oración, darle tiempo a ayuno, darle tiempo a la lectura bíblica, para que también el Espíritu tenga fuerza y pueda dominar la carne. Porque si no, la carne nos domina y no vamos a orar, y no vamos a leer la Biblia, y no vamos a tener ninguna relación con Dios. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que velar, tenemos que estar en oración, porque la tentación va a venir, la dificultad, la tentación difícil viene, y lo que Dios está tratando de prevenir es que entremos en esa tentación. El libro de San Lucas 6 y 28 dice: bendecid a los que os maldicen, los que hablan mal de nosotros, los que hablan en contra de nosotros. Y dice: y orad por los que os calumnian. Tenemos que orar por aquel que está hablando mal de nosotros, por aquel que está en contra de nosotros. La Biblia nos dice que nuestra tarea por esa persona es de orar, no de tratar de también hablar mal de esa otra persona. Porque si la carne está dominando nuestro ser, entonces lo que vamos a hacer es también hablar mal de la otra persona, o querer escalar esa situación a algo más de solamente hablar mal. Pero la Biblia nos está diciendo que tenemos que orar por los que calumnian. Aquel que calumniar es acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Y pues uno tiene situaciones así en el trabajo, o en la escuela, en familia a veces. A veces uno tiene alguien que se levante en contra de uno mismo, y uno tiene que orar por esa persona, porque a veces uno no sabe lo que esa otra persona está pasando. No sabemos, y a veces esa otra persona que está hablando mal de uno, que está en contra de uno, ni se da cuenta que tal vez algún espíritu se ha apoderado de ellos para causarnos esa dificultad, para causarnos ese momento difícil. Lo miramos con Jesús y con Esteban en la Biblia, que cuando lo crucificaron a Jesús a sus últimos momentos, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también Esteban dijo lo mismo cuando la apedraron y le quitaron su vida. Lo mataron a Esteban, y a sus últimos momentos él dijo: perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo, ni se dan cuenta que están siendo usados por el diablo mismo. Entonces Dios dice, Esteban dijo: perdónalos, Dios, no saben lo que están haciendo. Me están haciendo la vida difícil,
pero yo sé que ellos no saben, no tienen esa relación con Dios, no tienen esa comunión con la palabra, no conocen de Dios. Y es por eso que Esteban dijo, perdónalos, no saben lo que están haciendo. En Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, dice la Biblia. Haz bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí está otro versículo que nos habla la palabra que tenemos que amar a los que están en contra de nosotros. No es que no vamos a tener enemigos, porque si realmente estamos viviendo la verdad, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener enemigos, porque hay aquellos que con la misma pasión, con la misma entrega que uno tiene a Dios, con esa misma entrega también viven una vida en contra de la verdad. Y ellos se van a levantar en contra de nosotros. Solamente si somos de dos, ¿cómo se puede decir? De dos sentir, o si no somos completamente entregados a la verdad, podemos no tener enemigos. Pero si no tenemos enemigos, significa que no realmente estamos viviendo en la verdad, porque alguien va a estar en contra de la verdad, la cual nosotros estamos viviendo. Jesús tuvo enemigos, los profetas tuvieron enemigos, los apóstoles tuvieron enemigos, aquellos que estaban ahí a cada rato intentando parar el ministerio de los apóstoles, aquellos que cada vez que predicaban los apóstoles de Jesús los estaban encarcelando, los perseguían, le degollaban las cabezas. Todos ellos se levantaban en contra de la verdad. Y cuando nosotros nos levantamos para la verdad y nos ponemos firmes en la verdad, se levantan enemigos que no les gustan la verdad. Y es por eso que Dios nos dice, vas a tener enemigos, pero tienes que amarlos. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid, bendícelos, habla bien de ellos. A los que nos maldicen, a los que hablan mal de nosotros, tenemos nosotros que también bendecirlos. Y es difícil. Por eso es que Dios nos recuerda. Y hay más que un versículo que habla de ello, porque es cierto que esto es algo muy difícil, porque a la carne se le hace difícil. A la carne a veces se nos vuelve rojo la cara, nuestras orejas se vuelven rojas cuando escuchamos que alguien está hablando mal de nosotros, o alguien ahí frente a nosotros comienza a maldecirnos. Nos molesta y nos causa enojo también. Pero la Biblia o Dios nos está diciendo que tenemos que bendecirlos, tenemos que orar por ellos. Y yo personalmente también puedo decirlo que es difícil. Yo lo experimento a veces, que alguien se quiere levantar en contra de mí en el trabajo o cualquier situación, pero uno tiene que luchar en contra de su propia carne. Por eso es que la Biblia habla de el cristiano como un soldado, porque uno tiene que luchar en contra de su carne, en contra de sus emociones, en contra de los espíritus que se dominan a alguna otra persona que está ahí tratando de hacernos la vida difícil. Entonces nosotros luchamos en contra de todo ello, no como uno lucha físicamente, no con armas, no con puños, pero uno lucha con sí mismo y espiritualmente. Por eso es que Dios nos nombra en la Biblia como soldados de Cristo, como soldados de Dios. Y dice la Biblia, amarlos. Lucha en contra de ti para amarlos, para poder bendecirlos. Dice, hacer bien a los que nos aborrecen, a los que tienen odio en contra de nosotros. Hacerles bien, porque de esa manera es como nos podemos ganar a la verdad. De esa manera es como los podemos ganar para Cristo, para Dios. Dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, los que tienen una vida consumida
para hacernos la vida difícil. Dice, orad por ellos. Y aquí lo miramos en toda la Biblia. Cuando se levanta un profeta, cuando se levantaron los apóstoles, todos ellos tenían quien los perseguía. Y no era el apóstol al quien odiaban, aborrecían. No eran los profetas a los cuales aborrecían, sino que es el mensaje que ellos tenían al cual ellos aborrecían, al cual ellos estaban en contra de ellos. Por eso es que Dios nos está diciendo, advirtiendo, que tenemos que amarlos. Y en Santiago 5:16 la Biblia dice, confesaos. Y todo esto nos está dando muchas razones por qué tenemos que estar orando sin parar. Hay muchas razones. A veces uno puede decir, ¿de qué voy a orar? ¿O qué le digo a Dios? O no sé ni cómo comenzar a orar. Pero la Biblia nos da muchas razones por qué orar. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí dice la Biblia que tenemos que confesar la ofensa el uno al otro. Si yo ofendo a alguien o si alguien me ha ofendido, es bueno para nosotros confesarlo y decir, perdóname, te hice un mal, o cualquiera que sea lo que tengamos que confesar, o no te dije la verdad, perdóname, y tratar de arreglar la situación. Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O si no oramos, si no confesamos, no hay sanidad. Y de lo cual está hablando esto, puede ser que estemos enfermos porque estamos manteniendo alguna ofensa en nosotros y no la confesamos, y nuestro sistema inmuno va bajando y va disminuyéndose y estamos más abiertos a las enfermedades. Y es por eso que la Biblia dice, confésalo, sana tu corazón. Tal vez se te hace difícil, pero te hace daño a ti mismo, nos hace daño a nosotros mismos cuando no queremos confesar, cuando no queremos orar unos por otros. Por eso la Biblia dice, orar unos por otros para que seas sanado. La oración eficaz del justo puede mucho, pero para ser justo uno tiene que confesar, tiene que orar unos por otros para que pueda mucho nuestra oración. Hay ocasiones en la Biblia cuando habla de aquel que quiera traer alguna ofrenda a Dios. Dice, primero arregla tu situación con tu hermano. No traigas ofrenda hasta que arregles esa situación con tu hermano. No traigas ningún holocausto, ningún animal, ningún dinero o nada. No lo traigas al sacerdote, a la iglesia, al templo, hasta que primero arregles eso que tú tienes en contra de tu hermano primero. Porque lo que Dios más quiere es que nosotros seamos sanos de corazón. Porque sin ello va a ser en vano el sacrificio que le demos a Dios, es en vano. Y es por eso que Dios primero quiere que sanemos esa herida, ese dolor. Tenemos que confesar primero lo que está en nosotros. Y dice orar unos por otros. En Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, igual como nosotros, dice la Biblia, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí la Biblia está hablando de un profeta en el Antiguo Testamento, y más se habla de él en el libro de Reyes, porque él era un profeta que Dios levantó en el tiempo de los reyes, cuando ya los reyes se habían metido demasiado en la idolatría. Sabemos que primero comenzó el reinado o el ministerio del rey con Saúl.
Y el tiempo de Elías era mucho más después del tiempo de Saúl. Creo que era el rey que ya había habido como 10 reyes antes de este rey que se levantó en ese tiempo, llamado Acab. Y este rey estaba en pecado. Este rey estaba mal, no hacía lo bien, no hacía la voluntad de Dios. Miramos que Saúl por tiempo sí hacía la voluntad de Dios. David hacía la voluntad de Dios. Salomón también. Y miramos a otros reyes que sí estaban en la voluntad de Dios. Pero con el tiempo iban pasando más tiempo y otro rey se levantaba. Y este rey era más corrupto que el otro. Hasta llegar a Acab, que su esposa se había casado con una mujer llamada Jezabel. Y esta mujer, la Biblia nos dice que era una mujer que tenía diferentes dioses, y más bien era hija de un sacerdote de dioses paganos. Y esta mujer fervientemente le servía a sus dioses, que perseguía a los que le servían al verdadero Dios de Israel. Y ella lo buscaba para quitarle la vida y le tenían miedo. Ella era la que mandaba a su esposo, y realmente eso es en contra de la voluntad de Dios. El hombre realmente es el que se tiene que levantar a guiar a su familia, y porque este hombre no guiaba a su familia, se levantó su esposa para guiarlo a él, y esto era en contra de la voluntad de Dios. Y ella lo que estaba haciendo era lo que ella quería que tengan profetas de Baal, porque le servían al dios Baal en ese tiempo. Y entonces Elías tenía dificultad, y por eso es que la Biblia dice que era un hombre sujeto a sus pasiones. Pasiones significa que sus sentimientos, lo que él sentía. Pero Dios hizo grandes milagros por medio de Elías, aunque él era sujeto a sus pasiones. Y por eso es que la Biblia nos dice que igual como él era sujeto a sus pasiones, semejante, igual, en otras palabras, igual como nosotros, que nosotros podemos también a veces ser sujetos a nuestro sentir, a lo que sentimos en ese momento. A veces nos engaña el sentimiento, el corazón. Por eso la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, porque a veces el sentir, la emoción, lo engaña a uno y lo guía por lugares incorrectos. Y por eso es que la Biblia dice y nos hace reconocer, nos hace pensar en ello, de que Elías no era un superhombre. Aunque hizo grandes milagros, no era un superhombre, era humano igual como nosotros. Y Dios respondía sus oraciones. Cuando él oraba, Dios le respondía. Dios hacía grandes milagros por medio de Elías, aunque era un hombre que a veces en ocasiones se sujetaba a sus pasiones. Y dice, y él oró fervientemente para que no lloviese, y Dios lo respondió a su oración, y tuvo manera como manejar la lluvia, porque él oró. Y dice, y no llovió por la tierra por 3 años y 6 meses. También oró para que no llueva, y no llovió. Y oró para que llueva, y cayó lluvia. Pero era un hombre igual como nosotros. No era un superhombre, no era un ángel, no era algún arcángel o nada de eso. Por eso es que la Biblia nos está diciendo, también Dios puede mover montañas para nosotros. También Dios puede parar la lluvia para nosotros si oramos, pero tenemos que orar. Aunque nos sintamos, porque a veces uno se siente no digno. Y yo lo puedo decir por mí personalmente, hay momentos que yo también lucho, ¿no? Todos luchamos con eso. Que la mente nos está diciendo, no eres digno, no ores porque no te va a escuchar Dios. Y todos luchan con eso, pero uno tiene que reprender
ese pensamiento y decir, yo no te voy a escuchar, diablo, yo no te voy a escuchar, o mal pensamiento. Y uno tiene que, aun que tenga ese pensamiento, tiene que orar uno, tiene que venir al trono de Dios, igual como Dios le respondió a Elías, también nos responde a nosotros, pero tenemos que orar. Por eso es que la Biblia nos dice orar sin cesar, o orar sin parar, porque Dios responde a la oración del justo. Dios responde a la oración fervente que tengamos, igual como Elías. Miramos en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, del capítulo 18, del 20 al 40. Ahí la Biblia habla del momento en el cual Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Y era una lucha, porque Elías se sentía solo. Ahí está otra manera como uno puede ver las pasiones de Elías. Porque Elías lo dice frecuentemente en la Biblia, yo soy el único. Se sentía solo, aunque no estaba solo, y después Dios le recuerda y le dice, tú no eres el único, hay más. Te sientes como que si estás solo, sientes como que si eres el único, pero no estás solo, es solamente tu pasión, es solamente tu sentir, pero realmente no estás solo. Pero sí, en esta situación, sí era el único que se enfrentó a los profetas de Baal. Era, creo que, más de 400 profetas de Baal, los cuales tuvieron un momento en el cual ellos se enfrentaron. Y dijo Elías, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y ellos tuvieron su momento, primero los profetas de Baal, el cual ellos levantaron un altar para su Dios Baal. Y la Biblia dice que ellos hasta se cortaban para que fluya la sangre de ellos. Gritaban, la Biblia dice, se volvieron locos más bien. Y la Biblia dice que ellos, mientras ellos estaban ahí, según llamando a su Dios Baal, que responda con fuego, porque eso era el acuerdo, que cuando tu Dios, el Dios al cual tú le sirves, responda por fuego. Y tenían una audiencia allí. Y ese era el acuerdo entre Elías y los profetas de Baal. El Dios que responda por fuego, él va a ser declarado como Dios. Entonces ellos estaban ahí gritando, cortándose, y no sucedía nada. Y la Biblia dice que Elías hasta se burló de ellos y decía, tal vez está durmiendo tu Dios, tomen su tiempo, tal vez esté durmiendo. Se burlaba de ellos y decía, ¿por qué no gritan? ¿Por qué no hacen esto? Tal vez les responde, o espérense porque está dormido ahorita. Se burlaba de ellos porque él tenía esa confianza. Él estaba confiando y no se preocupaba por lo que estaban, aunque eran muchos más. Y esto era un hombre, ¿cómo se puede decir? Un hombre valiente, un hombre que se levantaba firme para Dios. Y por eso es que él no se dejaba preocupar por los 450 profetas de Baal, porque el cual su Dios no respondía con fuego. El acuerdo también era que el profeta, el cual su Dios no responde, iba a ser matado. Entonces tenía esa amenaza Elías, que si Dios no le responde a él, le iban a quitar su vida. Entonces él tenía eso delante de él, pero no se preocupaba, más bien se burlaba de ellos. Él sabía que su Dios era el verdadero Dios, y el Dios de ellos no era verdadero, no era cierto, era falso. Entonces la Biblia dice que él comenzó y agarró 12 piedras y las puso alrededor del altar, y comenzó a traer cubetas de agua y las mojó el altar. Ahí el lugar donde Dios iba a descender de su fuego, lo mojó hasta que todo estaba escurriendo de agua, y la tinaza que estaba ahí estaba llena de agua. Y puso 12 piedras alrededor de ese altar,
los cuales cada una de esas piedras representaban a los profetas, a los hijos de Israel. Porque la Biblia dice que Israel o Jacob tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos, cada uno de ellos representa una tribu de Israel. Y al rato miramos después, porque esta era una imagen de lo que iba por venir en el futuro, porque ahí después en el Nuevo Testamento Jesús escogió 12 apóstoles, y ahí miramos la similitud o la profecía, la cual Dios ahí desde el tiempo de Elías estaba profetizando lo que iba a venir. De esa manera nosotros sabemos cuando Dios es el que está haciendo la obra, cuando Dios está detrás de lo que estamos viendo o escuchando. Es cuando es similar, cuando es igual como Él se movió antes. Esos 12, primero eran 12 hijos de Israel, 12 tribus, y ahí después Dios escogió 12 apóstoles para que lleven el mensaje del evangelio de Jesús. Pero aquí miramos que Él lo llenó el altar de agua, para como decir que el fuego de Dios iba a ser tan fuerte que la agua no iba a parar al fuego de Dios. Así estaba de tan cierto, tan seguro Elías de Dios. Y miramos ahí que cuando él terminó, él comenzó, y dice la Biblia que él rogó, él le pidió a Dios y dijo: respóndeme, Jehová. Estaba orando y dijo: respóndeme, Jehová, para que ellos vuelvan a ti, para que su corazón se vuelva a ti. Esa era la razón porque él quería que ellos vean la mano de Dios, que ellos vean que él era el verdadero de Dios, porque el pueblo de Israel había caído en idolatría, y eso es lo que Dios quería, que su pueblo regrese a él. Ya no más le estaban sirviendo a Dios, a Jehová, sino que le servían a Dios y Baal. Tenían a Dios, Jehová, y a Baal. Entonces estaban entre los dos. Por eso es que Elías se levantó y le dice al pueblo, a la audiencia, a Israel, y dice: ¿hasta cuándo vas a estar entre dos pensamientos? Si Dios es tu Dios, sírvele a Él. Si Baal es tu Dios, entonces sírvele a Él. Pero no estés entre los dos pensamientos. Y eso es lo que Dios estaba queriendo, tener la atención total de Israel. Y para eso fue todo esto lo que aconteció en este momento. Para que vuelva Israel a Dios, para que Israel vuelva a Jehová Dios. Y es por eso que fue enfrentado y se levantó Elías en contra de ellos. Y la Biblia dice que Dios respondió con ese fuego. Dice: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Ese holocausto que Elías había puesto ahí, el sacrificio, lo consumió completamente Dios con ese fuego. Y luego dice: a la lena de piedras y el polvo, y aún dice lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces hasta la agua que estaba ahí, con ese fuego Dios lo lamió completamente. Todo eso fue limpiado y el fuego cayó y lo consumió todo. Y dice: viéndolo todo el pueblo se postraron. No quisieron postrarse antes a Jehová Dios, pero esto lo que aconteció en este momento los causó a ver esta maravilla, esta obra de Dios, a esta muestra de Dios. Se postraron, dice la Biblia, y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y entonces Elías les dijo: prended los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Se imagina el trabajo de Elías, 400 y algo profetas, a cada uno de ellos les quitó la vida, los degolló, porque eso era el acuerdo. Ese era el acuerdo entre ellos mismos, que el cual su Dios no responda, le van a quitar la vida. Y esta noticia
llegó a Jezabel. Esta noticia llegó a los oídos de la esposa de Acab. Y esto, al llegar a sus oídos, causó a ella que mande un mensajero a que le haga saber a Elías lo que tú has hecho con nuestros profetas. Ella mandó al mensajero que le diga: lo que tú has hecho con los profetas, te lo vamos a hacer a ti. Lo amenazó a que le iba a quitar su vida. Y aunque él había visto la mano de Dios poderosamente cuando cayó ese fuego, Elías había visto la mano de Dios. Y Elías hizo con su oración, con arrodillándose, postrándose y orando, Dios hizo que llueva por causa de Elías. Y lo miramos esto en Primera de Reyes 18 y 41, que ahí Dios, por la oración de Elías, hizo que llueva, aunque era un tiempo de sequedad, porque él oró. De repente él mandó a su siervo que busque a la nube o la lluvia, y su siervo regresó y dijo: no veo nada. Y dijo Elías: regresa 7 veces más, porque en la Biblia el número 7 significa que algo está completo. Por eso cuando Dios formó los cielos y la tierra, al 7º día es cuando Él descansó, porque ya era completo todo. Por eso es que pudo descansar. Y aquí aplicó ese mismo método Elías de Dios, que lo hizo a su siervo que regrese 7 veces para que busque a la lluvia que iba a venir, porque él había orado y pedido a Dios que llueva. Y entonces a la 7ª vez que él fue a buscar la lluvia, dijo su siervo: yo veo una nube como el tamaño de una mano. Y él, a ver esa nube, mandó a decirle a Acab que ya venía la lluvia, que se preparen, que iba a venir la lluvia. Ya no iba a haber sequedad, porque había sequedad en esos tiempos, había menos comida y todo, era un tiempo de sequedad. 3 años, dice la Biblia, porque oró. Y esto todo era Dios tratando con ellos, con Israel. Por eso es que todos estos milagros sucedieron, porque Dios quería que el corazón de Israel vuelva hacia Él. Esa es la meta de Dios, que el corazón de Israel vuelva a Él. Y también hoy en día, esa es la meta de Dios, que nuestro corazón regrese a Él, que vuelva hacia Dios. Y ahí miramos que a Jezabel, a escuchar, aunque él había visto todos estos milagros, ella mandó el mensajero. Y cuando él escuchó este mensaje, que ella estaba buscándolo para quitarle su vida, dice la Biblia que Elías huyó o corrió y se escondió. Y uno se puede imaginar y puede pensar en ello: un hombre que había degollado 400 y más profetas, hombres, ahora está huyendo de una mujer, porque esta no era solamente una mujer, sino que detrás de ella había un espíritu. Esta mujer estaba obrando con un espíritu, porque miramos que la Biblia más adelante nombra a esta mujer, o a este nombre Jezabel, como un espíritu, como algo que viene en contra de la iglesia. Miramos también después que un espíritu que se quiera manifestar a quitarle la vida a los profetas, a hacerle contraria a los profetas, alguien que se levanta en contra de Dios mismo. Y eso es lo que esta mujer hacía. Se levantó y amenazó a Elías. Elías no tenía temor de Acab, su esposo, porque él estaba nomás estaba ahí como esposo, pero él realmente no tenía ninguna influencia en su matrimonio. Ella era la que estaba enfrentando todo, la que estaba manejando todo. Él estaba detrás, y eso es en contra de la voluntad de Dios. Miramos en la Biblia que la Biblia nos habla de que el hombre es el cual tiene que tomar ese lugar de la cabeza de su familia.
porque Dios estableció una orden, y cuando uno se va fuera de esa orden, es cuando uno está obrando en contra de Dios mismo. Y es por eso que la Biblia nos dice que el hombre tiene que dar su vida por su esposa, igual como Cristo dio su vida por la iglesia. Y el hombre es el cual tiene que ser responsable. El hombre es el cual tiene que tomar el lugar de líder de su familia. Pero este hombre no tomó ese lugar. Su esposa Jezabel era la que se levantó y fue llena de ese espíritu contrario a la obra de Dios. Y él huyó. Elías huyó de esta mujer y se escondió. Y dice la Biblia que él hasta deseó morirse. Estaba deseando morirse. Así de tanto sus pasiones lo estaba llevando a ese punto. Era su sentimiento, eran sus pasiones. Miramos, tal vez puede decir, hoy en día se dice depresión, se nombra como depresión, aunque en ese tiempo no había tal cosa, no se hablaba de algo como depresión, sino que eran sus pasiones, era su sentimiento. Era lo que él sentía, se dejaba llevar por lo que él sentía, se preocupó, aunque miramos en un momento era un hombre valiente, pero en este otro momento era un hombre que se estaba escondiendo. Y es por eso que la Biblia nos dice o nos da a Elías como un ejemplo, la cual podemos mirar un hombre que fue usado grandemente, pero unos capítulos o un tiempo después de que fue usado grandemente, poco tiempo después, miramos a un hombre que está huyendo y escondiéndose. Y podemos nosotros mirar este ejemplo y decir, yo también tengo momentos así y a veces no me siento capaz de orar a Dios, o no me siento como que si yo califico o yo tengo esa habilidad de ir a Dios. Pero miramos a este hombre que iba a Dios y Dios le respondía a él y lo guiaba, porque a todos los lugares que él iba era Dios guiándolo. Dios era quien le decía, ven para acá. Y miramos después que Dios le dice, levántate, come. Y Dios le habló y le dice, ahora vete para allá. Y después de esta ocasión, Dios le provee un asistente. Dios le provee a Eliseo, que al rato toma su túnica y él sigue con el ministerio de este profeta, porque Dios se lo llevó. Miramos que Dios se lo llevó a él, ya no más quería vivir. Y esa era otra oración que Dios le respondió, porque él le dijo, ya no quiero vivir más. Y hasta esa oración Dios se la respondió, porque era un siervo de Dios, porque aunque tuvo momentos de pasiones, momentos tristes, momentos que él se sentía solo, él aún seguía siendo siervo de Dios. Dios le seguía escuchando su oración. Y nosotros también, aunque tengamos momentos que no nos sentimos capaces, que nos sentimos como que si estoy solo, como que si yo no puedo hacerlo, aún así Dios puede responder nuestra oración y responde nuestra oración. Pero tenemos que orar sin cesar, como nos dice la Biblia, como nos dice la palabra de Dios. Y aquí miramos que otro ejemplo más, y ya para ir terminando en el libro de Primera de Samuel, en Primera de Samuel 1 y 8, la Biblia nos habla de una mujer llamada Ana, una mujer que la Biblia nos dice que era estéril, no tenía hijos, y su esposo también tenía otra esposa más, y esta esposa de él sí tenía hijos. Y en esos tiempos era una práctica que si la esposa de uno no podía tener hijos, a veces lo que hacía o lo que podía hacer el esposo es que
se podía casar otra vez más con otra mujer que sí le pueda dar hijos. Y eso es lo que sucedió en esta ocasión de Ana en estos tiempos. Aunque hoy en día eso no se aplica ya más. Pero en esos tiempos sí era eso una costumbre en ellos. Entonces esta otra esposa tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y la Biblia nos dice que estaba amargada de la alma. Lloraba a esa mujer. Estaba desesperada y ella quería hijos. Y esta mujer fue al templo a orar. Ella fue a buscar a Dios, a que Dios le dé un hijo. Y esta mujer, al orar, tanta era la amargura que en su oración se miraba o parecía como que si estaba ebria o borracha. Y el sacerdote Elí estaba ahí también y él la escuchó y él pensó que ella estaba ebria o borracha y se acercó a ella y dijo: ¿por qué estás tomada? ¿Por qué estás ebria aquí? No deberías estar ebria. Y ella le dice: no estoy ebria, sino que estoy orando, estoy derramando mi alma a Dios, porque quiero que Dios me dé un hijo. Y ella le había dicho a Dios: si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti, lo voy a llevar al templo para que te sirva a ti todos los días de su vida. Entonces ella no estaba pidiendo esta oración de una manera egoísta, sino que ella quería servirle o a placer a Dios de esa manera, con un hijo que se dedicaba a Dios. Y dijo Elí: ve en paz. Eso es lo cual tú estás pidiendo, esa petición va a ser hecha. Y ella confió en la palabra del sacerdote, porque ella dijo: lo que tú has dicho, ciertamente Dios lo va a escuchar. Ciertamente Dios lo escuchó, porque tú eres su sacerdote. Y sí, lo escuchó. Y esta mujer que oraba y lloraba y derramaba su alma delante de Dios porque no podía tener hijos, Dios le respondió y le dio un hijo. Y ese hijo ella lo crió en su tiempo de infancia, hasta que ya pudo él ser más o menos caminar o lo que sea, ya era un jovencito. Y a esa edad ella lo llevó al templo y lo dedicó a servirle o a ser el asistente del sacerdote Elí. Y este muchacho creció y al crecer él fue un profeta y un juez. Y este hombre fue Samuel, el cual ungió al primer rey, al segundo rey, a Saúl y a David. Pero una mujer tuvo que orar desesperadamente en su amargura. Y es por eso que uno siempre tiene por qué orar, igual como esta mujer que tuvo amargura. Es a Dios al cual tenemos que llevar nuestro dolor, no a ninguna otra persona, porque nadie más realmente nos puede ayudar igual como Dios puede hacerlo. Y esta mujer trajo su preocupación, su dolor a Dios, y Dios le dio un hijo y le dio más después de Samuel. Pero el hijo que le dio fue un gran siervo de Dios, que hizo grandes cosas, que ungió a reyes, que pudo hablar a la vida de David, de Saúl, cuando ellos estaban en mal o estaba pasando algo en su vida. Pero tuvo que haber una mujer que no solamente se quedó con su amargura ahí, sino que más bien, igual como miramos la palabra de Dios, confesó lo que ella sentía al sacerdote. Ella lo confesó y ella dijo: esta es mi preocupación, esto es lo que yo tengo necesidad. Y el sacerdote oró o le ayudó y le dio una palabra. Dios lo usó para darle la palabra que iba a ser hecho, y fue hecho en su vida. Pero ella tuvo que dejarlo saber. Si nos quedamos solamente con la amargura, con el dolor dentro de nosotros,
tarde que temprano ese dolor, esa amargura nos va a causar que nosotros nos destruyamos nosotros mismos. No podemos cargar con ello toda nuestra vida. Tenemos que traer la preocupación a Dios. Tenemos que traer la aflicción a Dios, lo cual estamos pasando. Yo he tenido momentos en mi vida difíciles, las cuales he orado por horas enteras. Y yo y mi esposa tenemos un ejemplo que cuando nuestra hija nació, hasta nos decían que tal vez no iba a tener vida. Y cuando nació y la miramos con sus intestinos por fuera, y algo lo cual nosotros no podíamos hacer nada, y algo lo cual en tiempos de repente tenía un momento que la causaba que comience ella a dormirse y se estaba muriendo más bien, hasta que le dábamos una vacuna para que despierte de nuevo. Y en esos momentos hemos tenido momentos de oración fervente, y hoy en día la tenemos aquí con vida porque oramos, porque le pedimos a Dios y hablamos con otras iglesias, con otras personas que nos ayudaban a orar, confesamos nuestro dolor y nos ayudaron a orar. Y hoy en día aquí tenemos a nuestra hija con vida, cantándole a Dios, leyendo su Biblia, y toda la gloria es para Dios. Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas cuando oramos, cuando traemos nuestro dolor, nuestra dificultad a Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada la cual Él no puede hacer, ninguna montaña que Él no puede mover en nuestra vida. La Biblia nos dice, para terminar, en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, no nos seamos fanáticos de nada. Dice, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. De nada nos podemos aferrarnos tanto de lo cual tenemos o de lo que esté a nuestro alrededor, de cualquier situación, porque hoy en día estemos bien y mañana no sabemos. Hoy en día tenemos cosas y mañana tal vez no tengamos nada. Por eso es que la Biblia dice que no nos afanemos por nada de lo que tengamos, de nada lo que esté delante de nosotros, sino que conocidas vuestras peticiones. Hay que dejarlas saber la cual sea nuestra petición. Ninguna petición está muy lejos de Dios. Ninguna petición está muy pequeña para Dios. Dice, delante de Dios, en toda oración, no es necesario que la petición sea confesada a una persona. Podemos ir directamente a Dios, pero si le decimos a una persona, nos ayuda a orar, y tal vez tenga más influencia la oración de otro. Pero dice, aún así, hay que hacer conocer vuestra petición delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí nos dice cómo tenemos que venir a Dios: con un corazón agradecido, no pidiendo con un corazón no agradecido, porque uno se puede, ¿cómo se puede decir? Pensar que Dios le debe todo a uno, y uno no deberíamos de llegar delante de Dios con esa actitud, como que si todo se nos tiene que dar a nosotros nomás porque sí, sino que con un corazón agradecido, darle gracias, y gracias Dios por lo que tengo o lo que no tenga, o cualquiera que sea tu respuesta a mi oración, me la respondes como yo te pido o no. Aún así, yo te doy gracias. Aún así, yo te agradezco. Y con esa manera es como llegamos a Dios, al trono de Dios con oración. Y así hemos terminado. Vamos a orar en el nombre de Jesús.